La cátedra comienza en 1984, justo con la vuelta de la democracia. Hubo un periodo en el que me dediqué estrictamente a la profesión, aprendí todo lo que me faltaba aprender después de haber terminado la facultad, y en el 84 empieza la cátedra. Todos estos años, que son unos cuantos, son 20 y pico de años, 26, 28 años de estar en la enseñanza, han pasado distintos periodos, no solamente en la cultura arquitectónica, en general en la sociedad y también en la concepción de la enseñanza, en el papel del arquitecto, de manera que, como yo creo que el arquitecto es básicamente un hombre de cultura, y que la arquitectura es un producto básicamente cultural, esta asociación con la evolución de las distintas formas de pensar sobre la sociedad y sobre la cultura han tenido mucha influencia. Prácticamente la cátedra cada 4 o 5 años renueva completamente su visión y su cuadro dentro del cual se mueve lo que enseñamos. Hay un tema que es muy importante en este aspecto, que es que estudiamos mucho la idea de continuidad y discontinuidad en la formación de un arquitecto, porque así como cada 4 o 5 años hay muchas cosas que cambian, hay muchas cosas que en realidad son continuas. Para decirlo más concretamente, uno de los pilares en los cuales se basa nuestra forma de enseñar es en la investigación y la curiosidad. Estos años de facultad son los años más formativos, o sea, son años en los cuales yo siempre les digo a mis alumnos, lo que ustedes vean y hagan acá muy difícilmente lo van a poder reproducir en la práctica, pero es como una semilla que les va a quedar en cuanto a qué es la arquitectura. Hay 2 o 3 ejes pedagógicos. Primero, el primer eje pedagógico es la investigación. O sea, hay que conocer antes de iniciarse en la actividad del proyecto, porque nosotros en el fondo, en realidad, enseñamos a proyectar, eso básicamente es lo que hacemos, ¿no? Y en realidad a construir se aprende realmente después. Entonces a mí me parece que es mejor aprender a comprender los problemas y a tener un diseño del problema. Esa idea de tener el gran cuadro cultural, el gran cuadro de los instrumentos, el gran cuadro de la sociedad, de la economía y el propio de la arquitectura, ese es un eje fundamental. Para hacer eso hay que salirse de todos los esquemas lineales. No se puede proyectar un edificio en un mundo como el actual si no se entiende, por ejemplo, la ciudad. Entonces el segundo eje, el gigantesco eje temático, es que si ya casi el 60% de la población del mundo, el 50 y pico % de la población del mundo vive en ciudades, y dentro se dice que en el 2050 el 80 o el 90% va a vivir en ciudades, el tema de conocer los mecanismos de la ciudad también es un eje temático fundamental. El tema de la complejidad, el tema del urbano, el tema de la curiosidad, la investigación, del gran cuadro, de la arquitectura como problema cultural y también la arquitectura como un problema universal. Nunca por la vida y por la cultura contemporáneas, nunca las cosas vienen de manera lineal, sino tramadas de una manera compleja. Y entonces hay que aprender eso. Yo diría que ese es el gran objetivo. Y después trabajamos con cosas, con ejercicios operativos que son interesantes. Bueno, este es un ejercicio, por ejemplo, que tenemos acá en Diseño 4, que es un ejercicio en escala 1 en 5. Se trabaja mucho en Diseño 4, a diferencia quizá de lo que se hacía en otras oportunidades. Diseño 4 era un nivel en el que se esperaba una gran complejidad de los proyectos, y en realidad nosotros estamos tratando de que, claro, que es casi prácticamente un último año, porque después viene Diseño 5, que es mitad del año proyecto urbano y la mitad del año es como una tesis arquitectónica. Tratamos de que los alumnos toquen los materiales y que hagan estas maquetas 1 en 5 que están haciendo. Es una escala muy rara, pero que los obliga a entender bien la relación entre proyecto y materialidad. La cátedra es bastante horizontal. Yo tengo una tendencia a creer que la enseñanza en el taller vertical no es el mejor método actualmente, porque en realidad no nos olvidemos que la estructura del taller vertical tiene su origen en los talleres
tradicionales, clásicos de la Escuela de Bellas Artes. Y en la época moderna o en la Bauhaus también existían los talleres integrales. Sin embargo, yo creo que el mundo contemporáneo es completamente distinto. El mundo contemporáneo es un mundo de layers, de capas complejas que se van superponiendo, y el objeto final es en realidad el resultado de la superposición de esas capas. No tenemos una visión tan lineal de las cosas. Entonces, esta enseñanza en estratos a mí me parece que resulta muy bien, y tiene otra cosa muy interesante, que es que los equipos docentes horizontalmente van adquiriendo una autonomía y una capacidad de llevar adelante los grupos de estudiantes muy buena. Y en realidad no es que no haya conexión entre los distintos cursos, pero cada curso tiene un poco una personalidad distinta. Además, como son los tres cursos de lo que yo llamaría el ciclo superior, que es Arquitectura 3, 4, Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico, en eso, digamos, tienen una cierta unidad de criterio. Pero, sin embargo, cada uno lo va haciendo de una manera distinta. Pero, por ejemplo, están perforados, estas capas están perforadas por temas como la ciudad. Entonces, eso se da, como decía, se dan esos estratos, y estos puntos de unión. Todos los cursos son investigativos, todos los cursos tienen ejercicios puntuales antes de entrar en los proyectos. No se hacen muchos proyectos, porque en realidad no tiene tanta importancia que se hagan tantos proyectos, sino que se hagan bien y que se entienda cuál es el mecanismo, porque es muy poco tiempo el que hay en la facultad. Entonces, hacer muchos proyectos, pero no entender bien qué es lo que significa proyectar, me parece que no es tan bueno. Yo creo que el arquitecto que se está formando actualmente es completamente, genéricamente, es de un solo tipo, lo cual no es bueno. Yo creo que la Universidad Argentina, para hablar de la universidad, se ha vuelto excesivamente genérica, particularmente la Facultad de Arquitectura. Yo creo que la estructura actual es un poco anacrónica. O sea, yo creo que tendría que tener una base formativa general y después unas derivaciones, y tener arquitectos o prearquitectos que, digamos, gente que pueda colaborar con la profesión o ocupar distintos lugares de la profesión, y que se dedique o más, por ejemplo, a las estructuras, al cálculo de estructuras o al diseño industrial. Tiene mucho que ver, con los materiales, con la carpintería. Yo a veces pienso que en el estudio me gustaría tener diseñadores industriales, que es una carrera fantástica, que tiene una preparación muy buena, y a los arquitectos les falta esa formación. Yo creo que hace muchísimos años que no se revisa el plan de estudios. En eso yo creo que la facultad está atrasada, y probablemente lo que tenga que pasar es que tenga que haber una serie de escalones, y con un resultado final mucho más abierto, mucho más variado. Hoy por hoy está desde el campo digital hasta la producción industrial, hasta la dirección de obra, el cálculo de estructuras, etcétera. Formamos casi todos proyectistas generales, y pretendemos formar un profesional atado a las incumbencias, que es lógico tenerlas porque tenemos una responsabilidad social sobre eso, pero que en realidad lo que está produciendo es un arquitecto de tipo único para una población inmensa de arquitectos que no está clasificada de acuerdo a la complejidad de la sociedad actual y de cómo se produce la ciudad y cómo se produce la arquitectura, que requiere de conocimientos mucho más específicos.